Bien, ya reinicié la grabación con objeto de poder compartir luego con ustedes. En Costa Rica, quiero decir, no verán esto probablemente en libros de doctrina extranjera, se habla mucho de beneficios fiscales sin que esté clara cuál es su naturaleza jurídica. Un poco superficialmente podríamos decir cualquier beneficio fiscal es una exención. Pero vamos a tratar de profundizar un poquitín en qué es beneficios fiscales para nuestra legislación y cómo debemos encuadrarlos en el concepto de exención. En otras palabras, lo que está en discusión es si bajo el concepto de exención vamos a aglutinar todas las modalidades desgravatorias. O bien, si conforme a las doctrinas que venimos viendo en la primera parte de esta clase, vamos a reservar la expresión exención solo para las que afectan el elemento objetivo o el elemento subjetivo del hecho generador y no a los elementos de cuantificación del tributo. Dicho en otras palabras, cuando afecta a los elementos de cuantificación, en general se le llama a eso beneficio fiscal. Y cuando afecta a los elementos objetivo o subjetivo del hecho generador, suele llamarse de exención. Ahora, esa distinción entre beneficios y exenciones, pues solo tiene razón de ser, solo tiene, digamos, apoyo en las dos primeras teorías, pero no en la teoría de la modalidad del hecho generador. En la teoría de la modalidad del hecho generador, lo que se quiere decir es que cualquier modificación, variación en las consecuencias del hecho generador entra dentro de la teoría de la exención. En otras palabras, beneficios fiscales en la tercera teoría, en la teoría moderna o teoría de las modalidades del hecho generador, los beneficios son exenciones. Tanto se afectan directamente el monto del impuesto a pagar, por ejemplo, créditos familiares en el impuesto sobre la renta, como si lo hacen por algún otro elemento, por ejemplo, la base imponible o la tarifa. Ejemplo, en el impuesto al valor agregado, cuando se compran medicinas, hay una tarifa especial. O en la base imponible del impuesto de bienes inmuebles, que hay una disminución de la base imponible si el inmueble está sujeto a patrimonio histórico, cultural o forestal del país. Es decir, cuando la obligación nace disminuida en relación con los efectos de cuantificación ordinarios, ya sea porque se afecte la base, porque se afecte la tarifa, ya sea porque se afecte la cuota, cualquiera de esos elementos de cuantificación que en Costa Rica suelen llamarse beneficios fiscales, para la teoría tercera, la teoría moderna de modalidad de derecho generador, estamos frente a una exención. Ejemplos de este uso de beneficios fiscales en nuestra legislación. El viejo artículo 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que incentivaba actividades de exportación y utilizaba como beneficios fiscales algunas deducciones y exenciones de estricta naturaleza tributaria. El artículo 66, en los mismos términos de ventajas y beneficios, que además incluía beneficios no tributarios, como por ejemplo acceso a créditos bancarios a tasas de interés preferenciales, simplificación de trámites,
nada de lo cual puede considerarse de naturaleza tributaria. Entonces, ese uso de beneficios, de ventajas, a veces se utiliza indistintamente dentro de un totum revolutum que incluye lo tributario y lo no tributario. Veamos un caso en concreto de esas exenciones ya están derogadas, ya no existen, en los certificados de abono tributario que se otorgaban a los exportadores. ¿Qué era el certificado de abono tributario? Era un título de crédito, un título valor. ¿Qué incorporaba? Incorporaba un crédito que solo podría utilizarse para el pago de impuestos, para el pago de tributos. Por tanto, al que exportaba en unas determinadas condiciones, con un contrato de exportación firmado con el Estado, a mercados no tradicionales o mejor dicho, de productos no tradicionales a mercados diferentes de los utilizados normalmente en la actividad exportadora del país, la ley les otorgaba una especie de crédito que podía utilizarse para el pago de impuestos. Si exportaban 100, les daba un certificado de abono, digamos, a título meramente de ejemplo, de 50, y si el impuesto de ese exportador era 25, tenía 25 adicionales que podía negociar en el mercado cambiario, en el mercado secundario, por estar incorporados a ese certificado de abono tributario. O sea, podía ir con ese certificado de un tercero y vendérselo. Normalmente se lo vendía con descuento. Por ejemplo, iba un exportador que tenía un certificado de 100 e iba donde una fábrica, pongamos por caso la Pozuelo, y ese certificado de 100 se lo vendía en 80. Para el exportador era un regalo, una donación, un subsidio que le daba el Estado por su actividad exportadora. Y para el tomador de ese certificado de crédito, para la Pozuelo, la fábrica de galletas Pozuelo, pues podía comprar ese certificado por 80 y utilizarlo para cancelar deudas tributarias por valor de 100. Esos certificados evidentemente no tienen la naturaleza de la exención, porque no impiden el nacimiento de una obligación ni afectan sus elementos cuantitativos, sino simplemente son títulos valores que incorporan un subsidio, una donación, y sirven como medios de pago de obligaciones tributarias diversas. Evidentemente aquí sí estamos frente a un beneficio fiscal porque en realidad no es tanto una exención como si una forma de beneficio que sí tiene naturaleza tributaria que excede el concepto de exención. No es una modalidad del hecho general. Vamos a hablar ahora de otro tema, que son las exenciones y los gastos deducibles. Les recuerdo que pueden interrumpirme en el momento en que lo crean oportuno para contradecir al profesor o para aportar a la clase o para preguntar cosas que no estén claras cuando lo tengan a bien. Si no, José María agarra el churuco y después le cuesta soltarlo. Ya vimos la diferenciación de beneficios fiscales y exenciones. Ahora vamos a ver la diferenciación de gastos deducibles y exenciones. ¿Qué quiere decir deducir? Deducir quiere decir restar. En el contexto del impuesto sobre la renta, gastos deducibles son los que se deducen de la renta bruta para determinar la renta neta, que es la base sobre la que se aplican las tarifas.
Repito, ingresos brutos menos gastos deducibles igual renta neta a la que se aplica la tarifa o las tarifas del impuesto sobre la renta. Evidentemente, el que haya gastos deducibles, en principio, repito, no debe confundirse con exenciones. Las exenciones no son gastos deducibles. Otra cosa es que pueda el legislador decir algo que no tiene naturaleza de gasto deducible, porque los gastos deducibles son aquellos gastos que son necesarios, útiles y pertinentes para la generación de ingresos. Algo que no tenga esa connotación, necesario, útil, pertinente para la generación de ingresos, lo considera el legislador como si fuera un gasto útil, necesario, pertinente, y por tanto, aquello se termina expresando una exención. ¿Qué quiero decir? A ver si soy capaz de explicarlo en palabras sencillas. Yo tengo un negocio de fabricación de clavos. Pues el alquiler del local, la depreciación de la maquinaria, los sueldos y salarios que pago a mis empleados, la energía eléctrica que le pago al proveedor de energía eléctrica, los gastos de seguridad, etcétera, son necesarios, útiles y pertinentes para generación de la renta que yo obtengo por la venta de los clavos. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Sí, señor. Eso, muchas gracias. O sea, hay una relación de causa-efecto. Yo tengo estos gastos, alquiler, salarios, energía eléctrica, etcétera, para producir estos ingresos. Por tanto, del total de ingresos, puedo deducir, puedo restar los gastos que sirvieron para producir estos ingresos. Y a eso, una vez practicada esa operación matemática de resta o de deducción, llegamos a la renta neta, que es lo que grava el impuesto sobre la renta. Profe, y dentro de eso, sí, dentro de esa fórmula, ¿sería posible que en un periodo particular mis gastos sean superiores a mis ingresos incluso? Claro, claro, sí es posible. Y también lo contrario, que unos gastos que tuve el año pasado en este periodo fiscal ya no los puedo deducir porque fueron del año pasado, pero que sirvieron para generar rentas este año. Hay una serie de normas para tratar de atenuar los efectos, llamémosle malos, de esa no perfecta coincidencia del gasto con la generación en el tiempo de los ingresos gravables. Por ejemplo, el taxista compra un taxi, un vehículo, y lo utiliza la generación de ingresos gravables por la actividad de transporte de pasajeros. Entonces, en lugar de deducir el 100% del costo del taxi, lo deduce en 7 años. Lo deduce en lo que el legislador estima que será la vida útil de ese vehículo. Y hay unas normas que regulan la depreciación como gasto deducible. Profe, y una pregunta, eso que en economía no le enseñan, que de las economías de escala, eso desde un punto de vista de la renta, entonces sería como perjudicial, ¿verdad? Porque tendría como gastos bajos, digamos, o gastos que no aumentan conforme se aumentan mis ingresos. Entonces sería como más renta que tengo que pagar. Sí, aunque por otra parte, dijéramos, los bienes de capital, como puede ser un vehículo, producen ingresos que no son equivalentes al periodo. Van a producir ingresos durante varios años. O sea, cuando el legislador dice que se deducen en 7 años, estima que un vehículo como el taxi tiene una vida útil de 7 años y por tanto en ese lapso debería deducirse. Si yo no soy taxista,
pero utilizo el vehículo, por ejemplo, para mi actividad de abogado, tengo que ir a San Carlos, tengo que ir a, no sé, a Guanacaste, tengo que utilizar el vehículo para ir a visitar clientes y para ir a atender juicios en otras jurisdicciones, la vida útil que el Estado considera de mi vehículo no es de 7 años, sino de 10. No sé si respondí a tu pregunta o más bien la compliqué. No sé, sí, gracias, profe, muy amable. Bueno, con gusto. Entonces, hay una jurisprudencia equivocada de la sala primera, ya corregida, dicho sea de paso, pero se mantuvo durante muchos años, en que la sala primera consideraba que los gastos deducibles comulgaban con la naturaleza de las exenciones. Y en concreto, la consecuencia era que los gastos deducibles debían estar en la ley, tenían reserva de ley como lo tienen las exenciones. Esa jurisprudencia es errónea porque los gastos deducibles son deducibles en la medida en que sirvan para generar rentas gravables. La lista de gastos deducibles que está en la ley, en el artículo 8 de la ley del impuesto sobre la renta, por favor, léanlo, no durante esta clase, sino al acabar esta clase, o cuando lo tengan a bien, pero léanlo, los artículos 7 y 8 de la ley del impuesto sobre la renta. Esa lista del artículo 8 no es una lista taxativa. No tiene números clausus, son meramente ejemplares, aunque es verdad que en algunos casos hay disposiciones sobre cuánto es el máximo que se puede deducir por un determinado concepto. En otras palabras, un impuesto que está diseñado para gravar la capacidad contributiva denominada renta, tiene que llegar al concepto de renta neta, deduciendo los gastos necesarios para producir los ingresos. Entonces, primera parte de esta distinción, de manera general, las deducciones no son exenciones. Primera parte. Segunda parte. Algunas deducciones previstas en el artículo 8 sí tienen naturaleza de exención. De manera general, los gastos deducibles no son exenciones, pero excepcionalmente algunos gastos deducibles sí son exenciones o exoneraciones. Ejemplo, el artículo 8, inciso B de la Ley del Impuesto sobre la Renta, declara que son deducibles, que son un gasto deducible. Profe, disculpe, inciso B o C, es que no entendí bien. B de bueno, ¿lo tenés a la vista, no? No, señor, pero es para irlo anotando correctamente. Si alguien lo tiene a la vista y nos lo puede leer, se lo agradezco muchísimo. Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 8, inciso B. Profe, el que dice sueldos, sobresueldos. Sí, exactamente. Los sueldos, los No, sobresueldos. pausa. Léeme cómo inicia el artículo. Ok. Gastos deducibles. Son deducibles de la renta bruta. Y ya, voy al B entonces. Sí. Los sueldos, los sobresueldos, los salarios, las bonificaciones, las gratificaciones, las regalías, los aguinaldos, los obsequios y cualquier otra remuneración por servicios personales efectivamente prestados, siempre y cuando proceda y se hayan hecho las retenciones y enterado los impuestos a que se refiere el título de esta ley. Además, podrá deducirse una cantidad igual. Pausa. Además, o sea, hasta este párrafo o inmediatamente antes de este párrafo, es un gasto útil, necesario, pertinente para generar rentas grabadas. Todas las remuneraciones sirven para generar rentas. Hasta ahí, gasto deducible.
el párrafo que inicia con las palabras además contiene una exención. Ahora sí, léanoslo por favor. Además, podrá deducirse una cantidad igual adicional a la que se pague por los conceptos mencionados en los párrafos anteriores de este artículo a las personas con discapacidad, a quienes se les dificulte tener un puesto competitivo de acuerdo con los requisitos, las condiciones y normas que se fijan en esta ley. Asimismo, los costos por las adecuaciones a los puestos de trabajo y en las adaptaciones al entorno en el sitio de labores incurridas por el empleador. Lo que este párrafo, o esos, creo que son dos párrafos que inician con la palabra además. Lo que ese párrafo nos está diciendo es que es útil, necesario y pertinente el salario que yo le pague a cualquiera, también a una persona con discapacidad. Pero no solo deduzco ese salario, sino que deduzco el doble, deduzco un monto igual si yo contrato a una persona con discapacidad. Pagué 100 de salario y deduje 200, aunque solo pagué 100. ¿Se entendió lo que quise decir? Repetirlo, pues. Pagué 100 a una persona que tiene una discapacidad. Ese fue su salario, fue 100. Pero no deduje 100, sino que deduje 200. Además, podrá deducir una cantidad igual a los conceptos mencionados. Le pagué 100, eso es gasto deducible, pero además deduje otro monto igual. Deduje 100 más 100, deduje 200. ¿Se entendió? Sí, señor. Ahora sí. Okay. Pregunta. Yo tengo en mi fábrica de clavos, tengo un segundo piso y tengo escaleras para subir al segundo piso. Pero decidí contratar a unas personas que andan en silla de ruedas y que no pueden hacer uso de la escalera. Por tanto, construí un ascensor. Son caros los ascensores. Supongamos que me costó poner el ascensor en la fábrica $20,000. Pregunta. ¿El ascensor es un gasto útil, necesario, pertinente para generar rentas grabadas o no? Profe, para mí sí. ¿Por qué? Sí, porque también está en cumplimiento con la ley especial para personas con discapacidad. No, pero esa no es la pregunta que yo te hice, ¿no? No es si la ley, no es que dice la ley, sino si es útil, necesario, pertinente el ascensor para producir clavos que yo venda. Sí, porque los empleados que estoy contratando que tienen una capacidad, tienen una necesidad que este elevador viene a suplir, ¿verdad? Para su movilidad dentro de las instalaciones de la empresa. Bueno, te acepto que esa ha sido tu opinión, pero no la comparto. No es económicamente necesario. Por eso es que la ley, para suplir esa falta de necesidad económica, dice en el artículo 8, inciso B, en los párrafos finales, que las adecuaciones, las construcciones, etcétera, también son deducibles para cumplir con esa ley. De hecho, esa disposición viene en la ley 7.900 que nos citabas hace unos minutos. O sea, no pertenece a la naturaleza de ese gasto su relación de causa-efecto con la producción de ingresos grabados. Pero el legislador, dándose cuenta de que no tiene esa naturaleza de causa-efecto y de que la mera norma económica no es una norma en sentido legal, sino es una forma de conducta social,
lleva a que se discrimine, a que no se le dé empleo a las personas que lo necesitan, quizás más que los demás porque tienen una discapacidad, el legislador pasa por encima de ese hecho sociológico y le otorga una deducción que no tiene naturaleza de relación causa-efecto en la producción de rentas grabadas. ¿Te convencí o no te convencí? Más o menos, pero bueno, ahí sí, el conocimiento que usted tiene a la par del mío es cero, ¿verdad? Entonces, ahí No, está no. el convencimiento. Bueno, está bien. ¿Cómo es? Argumento de autoridad, porque lo dice el profe. No, dijéramos lo que sucede es lo siguiente. El legislador establece en el artículo 7 de la ley una norma general, relación de causalidad, que el gasto sea necesario, útil, pertinente para la generación de rentas grabadas. Incluso utiliza la palabra estrictamente necesario. Yo no podría decir, bueno, si yo puedo contratar entre personas con y personas sin discapacidad, con un criterio puramente económico, voy a contratar a aquellas que no me obliguen o que no me exijan incurrir en gastos. Te voy a poner otro ejemplo que quizás sea un pelín más cercano. Es de la misma naturaleza, pero es un poquito distinto. La ley establece que a las personas que tienen un embarazo hay que darles, por el embarazo y el nacimiento, hay que darles una compensación económica. Si mi único criterio para contratar personal fuera el económico, naturalmente yo tendería a no contratar personas que puedan quedar embarazadas. Lo cual nos parece una discriminación odiosa. Entonces, la ley lo que dice es, bueno, primero hay la obligación de darle esa compensación, pero también en la ley del impuesto sobre la renta, esa compensación es un gasto deducible. Se puede disminuir del impuesto sobre la renta. Más Profe, allá de... Sí, adelante. disculpe. Sí. En cierta forma hasta podría decirse que incentiva, digamos, algunas conductas sean deseables y por eso las deduce, o sea, para que, como por ejemplo en este caso, en el caso de personas con discapacidad, algún empleador tome en cuenta ello, digamos, las Sí, claro. deducciones, ¿verdad? Y no diga, ahí sí, voy a tener este gasto de más y no va a ser un deducible. Sí, 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 es un incentivo, es un beneficio, es una exención. Si comparamos estos dos supuestos que les acabo de señalar, la maternidad y la discapacidad, en el caso de la discapacidad hay una deducción doble, puede pagar el salario y puede pagar otra suma igual, el doble. En el caso de las personas en situación de maternidad, es deducible esa compensación durante el tiempo que no están produciendo, que no están generando ingresos para la empresa. En el caso de la maternidad es un 100%, en el caso de la discapacidad es un 200%. Entonces, repito a lo que quería llegar. Los gastos deducibles en general no son números clausus, no son una lista cerrada. La lista tiene, por favor leanla, insisto de nuevo, tiene 3 o 4 páginas. Creo que llega hasta el inciso X, me parece, o casi se le acaba el abecedario para enunciar los gastos deducibles.
esa lista es meramente ejemplar, puramente descripción de cómo se tratan unos gastos, pero no limita que haya otros gastos deducibles que en la medida en que sean útiles, necesarios y pertinentes, son también deducibles. Primera afirmación. Segunda afirmación. No obstante lo que acabamos de decir, algunos gastos que su naturaleza es de exención, sí son numerus clausus, sí son una lista cerrada, porque hay reserva de ley en materia de exenciones. Y está bastante claro en el inciso B. Los primeros párrafos son gasto deducible común y corriente. Los últimos dos párrafos son exención. Profe, Sí, adelante. y puede haber, digamos, controversia en lo que tal vez la persona considere es un gasto deducible y lo que la administración considere que no lo es. Sí, claro. Muchas controversias son exactamente por eso que estás diciendo. Y se resuelve, ¿cómo se resuelve? Pues hay unos criterios que están básicamente en el artículo 8 de la ley, pero también en la jurisprudencia. Ah, ok. Otro ejemplo. En este caso, a pesar de cómo lo voy a introducir, no estamos hablando de exención, sino que estamos hablando verdaderamente de un gasto deducible. Los seguros. Yo aseguro mi fábrica de clavos contra el riesgo de incendios y le pagué al asegurador una prima. Ese es un gasto deducible. Porque aunque no cumpla con que sea estrictamente necesario para producir renta, puede que el incendio nunca se produzca. No hay relación de causa-efecto entre el seguro y la producción de ingresos gravables. La ley expresamente lo considera un gasto deducible, pero en ese caso no es porque sea una exención que pretenda incentivar la actividad aseguradora, sino porque pretende la conservación de la fuente. Dicho en otras palabras, la fuente de ingresos es la fábrica. Los gastos necesarios, útiles y pertinentes para la generación de rentas grabadas son deducibles. Y también son deducibles aquellos que sirvan para conservar la renta gravable. Para conservar la fuente de la renta gravable. Yo podría decir, bueno, pues, no sé, las medidas de seguridad industrial son muy caras. Pues sí, pero tienen una relación, si bien no directa, no inmediata, de causa-efecto con la generación de rentas gravables, sí que la tienen. Por ejemplo, que no pueda haber, no sé, explosiones en la fábrica, que no pueda haber cortocircuitos, que los empleados tengan un protector de sus ojos especiales para que un clavo no vaya a causarles un problema en sus ojos o en las manos, etc. Entonces, aun cuando algún gasto se implemente técnicamente como una reducción de la base, que eso es lo que caracteriza a los gastos deducibles, si se trata de exenciones, en principio estamos frente a números clausus. Si la ley no dijera los salarios y las remuneraciones que se pagan a personas con discapacidad valen doble, el patrono no podría deducir el doble. Solo podría deducir el primer 100%, no el segundo 100%. Entonces, algunas deducciones, de norma general, las deducciones no son números clausus, las deducciones no son exenciones.
Sin embargo, algunas deducciones sí son exenciones. Por ejemplo, la remuneración a personas con discapacidad, las donaciones a asociaciones de utilidad pública. Por ejemplo, si yo le doy una donación, qué sé yo, a la asociación deportiva de mi barrio, le doy los uniformes para que los muchachos participen en un determinado deporte. Si esa asociación deportiva de mi comunidad está declarada de utilidad pública, la puedo deducir del impuesto sobre la renta. Eso es una exención. Las deducciones que cumplen con las características del artículo 7, necesarias, útiles, pertinentes para la generación de rentas grabadas, no son exenciones. La lista de gastos deducibles no es taxativa. Pero los gastos que se pueden deducir no por las características del artículo 8, sino porque materialmente son exenciones, su lista sí es taxativa. El artículo 62 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios dice que la ley que otorgue exenciones debe fijar los requisitos y las condiciones para otorgarlas. El plazo de duración y si al final del transcurso del periodo de tiempo para el que se otorgó se pueden liberar las mercancías o si hay que liquidar los impuestos, etc. Los contratos, las resoluciones o los acuerdos que emitan a favor de una persona exenta un beneficio fiscal o exención deben especificar que el Estado costarricense puede revocarlas en cualquier lugar, que es lo que dice el artículo 64. En otras palabras, si no lo dicen expresamente que se puedan revocar, son nulas esos actos, contratos o acuerdos. Esta discusión que dio origen a este segundo párrafo del artículo 62 tuvo que ver con el régimen de zonas francas. El acuerdo que otorgaba el régimen de zonas francas a un determinado aspirante a ese régimen decía, bueno, esta aspirante tiene que cumplir con una inversión de $200,000 o de $500,000. Y decían, como eso es un contrato, es un acuerdo que tiene una cierta bilateralidad, tal vez no es un contrato, pero tiene cierta bilateralidad, te doy la exención si haces esta inversión, si es inversión de no menos de $200,000. Esa bilateralidad llegó a algunos a decir que había derechos adquiridos. Es decir, si el Estado decidiera cesar el régimen de zonas francas, debería compensar, debería resarcir a aquellos que hubieran hecho esas inversiones con base en un acuerdo emitido por el Poder Ejecutivo. Entonces, este artículo 62 lo que viene a decir es, no, yo puedo cambiar, yo Estado tengo poder tributario y el ejercicio de ese poder tributario es ilimitado, puedo dejar de ejercerlo, o mejor dicho, puedo ejercerlo de otras maneras, incluyendo el cesar las exenciones, sin que eso me obligue a resarcir a aquellos que tienen o que puedan alegar daños y perjuicios por el cese del beneficio fiscal. Otra condición es que los que solicitan exenciones tienen que estar al día en el pago de los impuestos. Si no lo están, no se les puede otorgar. Y con eso concluimos la clase de hoy. Dejamos pendiente para la próxima lección la clasificación de las exenciones. Si no hay dudas, preguntas o comentarios, terminamos aquí la clase de hoy. Gracias. Profe, Sí, adelante. nada más necesito quedarme con usted al final un segundo, si está